Había una sola inyección capaz de salvar 2 vidas, pero solo podía usarse una vez. Cuando la joven empleada sacó su último EpiPen del bolsillo, supo que, si lo utilizaba para rescatar al hombre que se estaba asfixiando frente a todos, ella podría morir la próxima vez que su propia alergia apareciera. Nadie en aquel lujoso salón imaginaba el sacrificio que estaba a punto de hacer. Sin embargo, lo más impactante no sería que salvara al millonario más poderoso de la ciudad, sino la verdad que él descubriría sobre ella apenas unas horas después. Valeria Torres llevaba casi 2 años trabajando en la mansión Montenegro. Tenía 27 años y una sonrisa tranquila que escondía más preocupaciones de las que cualquiera podía imaginar. Llegaba antes del amanecer y muchas veces se marchaba cuando el resto del personal ya dormía. Limpiaba los enormes pasillos de mármol, cuidaba las habitaciones de invitados y revisaba cada rincón con un detalle que llamaba la atención de la administradora de la casa. A diferencia de otros empleados, nunca se quejaba. No porque su trabajo fuera fácil, sino porque necesitaba desesperadamente conservarlo. Su madre había fallecido años atrás y ahora vivía con su hermana menor, Lucía, quien estudiaba enfermería durante el día y trabajaba por las noches en una cafetería. Las dos compartían un pequeño apartamento donde cada factura representaba una batalla. Había otro problema que casi nadie conocía. Valeria sufría una alergia extremadamente grave a ciertos alimentos y medicamentos. Los médicos le habían explicado que una reacción inesperada podía cerrar sus vías respiratorias en cuestión de minutos. Por eso llevaba siempre un EpiPen en el bolsillo de su uniforme. No era un simple objeto. Era la diferencia entre vivir y morir. Aún así, comprar uno nuevo era un lujo que apenas podían permitirse. El que llevaba consigo estaba próximo a vencer y había prometido ahorrar para reemplazarlo el mes siguiente. Mientras tanto, debía confiar en que nunca tendría que usarlo. Aquella mañana la mansión era un auténtico caos. Decenas de floristas decoraban el enorme jardín. Los cocineros entraban y salían de la cocina preparando un exclusivo menú para una recepción benéfica organizada por Alejandro Montenegro. Empresarios, políticos, periodistas y celebridades asistirían al evento. Todo debía salir perfecto. Alejandro era famoso por su disciplina y por exigir excelencia absoluta. Pocas personas podían decir que conocían realmente al hombre detrás del éxito. Los periódicos lo describían como un empresario brillante, reservado e implacable. Los empleados simplemente lo llamaban el señor Montenegro. Valeria apenas había cruzado unas pocas palabras con él desde que comenzó a trabajar. Siempre le daba las gracias cuando coincidían por casualidad. Ese pequeño gesto sorprendía a muchos. La mayoría esperaba que un hombre con semejante fortuna tratara al personal con indiferencia. Sin embargo, Alejandro prefería mantener distancia antes que arrogancia. Esa tarde, mientras los invitados comenzaban a llegar, la mansión parecía un escenario de película. Autos de lujo desfilaban frente a la entrada principal. Los fotógrafos capturaban cada llegada. Las copas de cristal brillaban bajo las enormes lámparas del salón principal. Valeria observaba todo desde la cocina mientras ayudaba a organizar las bandejas que saldrían al comedor. Uno de los nuevos cocineros revisaba nerviosamente una lista de ingredientes. Era evidente que estaba bajo mucha presión. Nadie imaginó que un pequeño error cambiaría el rumbo de aquella noche. En medio de la recepción, Alejandro tomó el micrófono para agradecer la presencia de todos. Explicó que la gala recaudaría fondos para varios hospitales infantiles. Los aplausos llenaron el salón. Después comenzaron a servir la cena. Valeria seguía llevando bandejas cuando escuchó a uno de los chefs preguntar apresuradamente. El plato del señor Montenegro salió sin salsa de cacahuate. El otro cocinero levantó la vista con expresión de terror. Nadie respondió. Durante unos segundos reinó un silencio incómodo. Entonces ambos comprendieron que habían cometido un error. Intentaron correr hacia el salón principal. Pero ya era demasiado tarde. Alejandro acababa de probar el primer bocado. Al principio solo tosió ligeramente. Luego dejó la copa sobre la mesa. Su respiración comenzó a hacerse pesada. Llevó una mano al cuello. Los invitados pensaron que se había atragantado. Algunos incluso rieron nerviosamente, pero Valeria reconoció inmediatamente aquellos síntomas. Había vivido situaciones similares durante toda su vida. Abandonó la bandeja y corrió atravesando la cocina.
Cuando llegó al salón encontró a Alejandro cayendo de rodillas mientras luchaba desesperadamente por respirar. Su rostro comenzaba a ponerse morado. Los labios se inflamaban rápidamente. «Es una reacción anafiláctica», gritó con todas sus fuerzas. «Necesita un EpiPen ahora mismo». Los guardaespaldas comenzaron a buscar desesperadamente. La secretaria recordó que el estuche médico del empresario había sido enviado por error a la casa de descanso donde pasaría el fin de semana. Uno de los asistentes llamó a emergencias. Otro intentó practicar maniobras que no servían de nada. Cada segundo parecía eterno. Alejandro apenas podía mantenerse consciente. Valeria sintió como el corazón golpeaba con fuerza dentro de su pecho. Instintivamente llevó la mano al bolsillo de su uniforme. Allí estaba, su EpiPen, el único. Lo sostuvo entre sus dedos mientras recordaba las palabras del alergólogo. Nunca lo uses en otra persona si tú también dependes de él. Sin uno de repuesto, cualquier reacción futura puede ser fatal. Su respiración se aceleró. Pensó en Lucía. Pensó en la promesa que le había hecho de cuidarse. Pensó en todo lo que podía ocurrir si renunciaba a aquella única oportunidad de salvarse en el futuro. Pero después volvió a mirar a Alejandro. Ya casi no reaccionaba. Sus ojos comenzaban a cerrarse. Los médicos todavía estaban a varios minutos de distancia. Nadie más tenía un autoinyector. Valeria comprendió que, si esperaba un poco más, aquel hombre moriría delante de cientos de personas. Sin permitir que el miedo decidiera por ella, respiró profundamente. Se arrodilló junto al empresario. Retiró el seguro del dispositivo. Y, con mano firme, aplicó la inyección en su muslo. Todo el salón quedó en absoluto silencio. Los segundos siguientes parecieron interminables. Nadie hablaba, nadie respiraba. Los invitados observaban inmóviles mientras Valeria sostenía la cabeza de Alejandro e intentaba tranquilizarlo. «Resista, por favor, respire despacio, la ayuda ya viene». Poco a poco, el efecto comenzó a aparecer. La respiración del empresario dejó de ser tan violenta. El color de su rostro empezó a mejorar. Un murmullo recorrió el salón. Los paramédicos irrumpieron finalmente por la puerta principal y continuaron el tratamiento antes de trasladarlo al hospital. Uno de ellos miró a Valeria con admiración. «Si usted no hubiera actuado cuando lo hizo, probablemente no habríamos llegado a tiempo». Los invitados estallaron en aplausos. Algunos periodistas intentaron acercarse para entrevistarla. Los empleados la rodearon emocionados. Pero Valeria apenas podía escuchar. Miraba el pequeño cilindro vacío que aún sostenía entre las manos. Su último EpiPen, ahora ya no tenía ninguno. Lo guardó lentamente en el bolsillo y abandonó el salón antes de que alguien notara las lágrimas que comenzaban a caer por sus mejillas. Mientras todos celebraban el milagro, ella caminó sola hacia la parada del autobús bajo una ligera lluvia. No quería reconocimiento, no esperaba recompensas, solo rezaba para que su propia alergia no apareciera antes de poder comprar otro autoinyector. Lo que Valeria ignoraba era que, en ese mismo instante, Alejandro Montenegro había pedido revisar las grabaciones de seguridad para descubrir quién era la joven que le había salvado la vida. Y cuando las cámaras revelaran el momento en que ella sacó de su bolsillo su único EpiPen, comprendería que aquella empleada no solo había arriesgado su empleo por él. Había entregado la única oportunidad que tenía de salvar su propia vida. El millonario creyó que la empleada había arriesgado su vida por simple bondad, pero cuando abrió un viejo expediente olvidado durante más de 20 años, descubrió una fotografía que lo dejó sin aliento. La mujer que le había salvado la vida estaba unida a su pasado por un secreto que alguien había estado ocultando durante décadas. Y había personas dispuestas a hacer cualquier cosa para impedir que esa verdad saliera a la luz. Alejandro Montenegro pasó la noche en el hospital bajo observación. Los médicos lograron estabilizarlo y confirmaron que había sobrevivido únicamente porque la inyección de adrenalina fue administrada en el momento exacto. 5 minutos más de retraso habrían sido suficientes para que el desenlace fuera completamente diferente. Sin embargo, mientras todos hablaban de su recuperación, él solo podía pensar en una pregunta. ¿Quién era aquella joven que, sin conocerlo realmente, había renunciado a su única oportunidad de proteger su propia vida? A la mañana siguiente pidió que llevaran al hospital las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión. Observó el vídeo una y otra vez. Vio cómo los invitados permanecían inmóviles.
Vio a sus propios guardaespaldas desesperados buscando un medicamento que nunca apareció. Y finalmente vio a Valeria. La cámara mostraba con claridad el instante en que ella metía la mano en el bolsillo de su uniforme. Durante unos segundos permanecía inmóvil como si estuviera librando una batalla consigo misma. Después cerraba los ojos, sacaba el EpiPen, y corría hacia él. Alejandro pidió detener la grabación justo antes de que ella aplicara la inyección. ¿Ese era su único autoinyector?, preguntó en voz baja. La administradora de la mansión, que había investigado discretamente a petición del médico, bajó la mirada. Sí, señor, su hermana confirmó que solo tenía uno. No podía comprar otro por ahora. Aquellas palabras golpearon a Alejandro con más fuerza que cualquier noticia financiera. Toda su fortuna no había servido para salvarle la vida. Había sido el sacrificio de una empleada quien lo había hecho. Decidió ir personalmente a agradecerle. Pero cuando llegó a la mansión descubrió que Valeria no había ido a trabajar. Nadie sabía exactamente dónde estaba. La administradora consiguió localizar a Lucía, su hermana menor. La joven respondió con la voz quebrada. Valeria está hospitalizada. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Sin perder un minuto pidió al conductor que cambiara de dirección. Cuando llegó al pequeño hospital público encontró a Lucía sentada sola en un pasillo. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Al verlo acercarse se puso de pie con evidente nerviosismo. «Usted, es el señor Montenegro». Alejandro asintió. «¿Cómo está tu hermana?». Lucía respiró profundamente antes de responder. «Anoche tuvo una reacción alérgica por un medicamento que le administraron aquí. Si hubiera tenido otro EpiPen todo habría sido mucho más sencillo». Los médicos lograron estabilizarla, pero pasó momentos muy difíciles. Alejandro sintió un enorme peso sobre los hombros. Comprendió que aquella cama de hospital existía por culpa de la decisión que Valeria había tomado para salvarlo. Entró lentamente en la habitación. Valeria dormía profundamente. Su rostro estaba pálido. El monitor cardíaco marcaba un ritmo estable. Alejandro permaneció varios minutos en silencio. Nunca antes había sentido tanta gratitud mezclada con tanta culpa. Sobre la mesa encontró una pequeña cadena plateada que las enfermeras habían retirado durante los exámenes médicos. La tomó con cuidado. Era un viejo colgante con forma de brújula. Algo en aquel objeto despertó un recuerdo olvidado. Él tenía uno exactamente igual. Lo conservaba guardado en una caja desde que era niño. Intrigado, pidió a su asistente revisar los antiguos archivos familiares. Aquella misma tarde regresó a su oficina. La investigación comenzó con una simple fotografía. Después aparecieron antiguos contratos laborales. Y finalmente un expediente cubierto de polvo. Pertenecía a un hombre llamado Manuel Torres. Alejandro sintió un escalofrío. Ese apellido coincidía con el de Valeria. Siguió leyendo. 22 años atrás, Manuel había trabajado como encargado de mantenimiento en una fábrica propiedad de la familia Montenegro. Una noche ocurrió un devastador incendio. El pequeño Alejandro, que había acompañado accidentalmente a su padre durante una inspección, quedó atrapado dentro del edificio. Los bomberos tardaban demasiado. Fue Manuel quien entró entre las llamas para rescatar al niño. Consiguió sacarlo con vida, pero él nunca logró salir. Murió pocas horas después debido a las graves quemaduras. Alejandro quedó completamente inmóvil. No recordaba todos los detalles del accidente porque apenas tenía 6 años. Solo conservaba fragmentos de aquella noche. El humo, el calor, y un hombre que lo cargaba entre sus brazos mientras repetía: «No tengas miedo, ya estás a salvo». Ese hombre había sido Manuel, el padre de Valeria. Alejandro cerró lentamente el expediente. Sintió un nudo en la garganta. Aquella familia había salvado su vida 2 veces. Primero el padre, ahora la hija. Pero había algo aún más extraño. El expediente terminaba abruptamente. No existía ningún registro sobre indemnizaciones, ni ayudas económicas, ni seguimiento para la viuda o la pequeña hija que Manuel había dejado atrás. Era como si toda la historia hubiera desaparecido. Aquello no tenía sentido. Ordenó investigar quién administraba la empresa en aquella época. Un nombre apareció repetidamente en todos los documentos. Mauricio Salazar, el actual director financiero. Alejandro decidió no enfrentarlo todavía.
Primero necesitaba respuestas. Mientras tanto, Mauricio descubrió que el empresario estaba revisando archivos antiguos. Comenzó a ponerse nervioso. Durante años había construido una imagen impecable dentro de la compañía. Nadie sospechaba que, aprovechando el caos tras el incendio, había manipulado documentos, desviado indemnizaciones y ocultado pagos destinados a varias familias afectadas. Si Alejandro seguía investigando, tarde o temprano encontraría todas las irregularidades. Y entonces perdería mucho más que su puesto. Esa misma noche Mauricio entró discretamente en el archivo histórico de la empresa. Sacó varias carpetas y comenzó a destruir documentos comprometedores. Pero no sabía que el edificio contaba con un nuevo sistema de cámaras instalado apenas unos meses antes. Al día siguiente, Alejandro tomó una decisión inesperada. Anunció que Valeria conservaría su empleo, recibiría todos los gastos médicos cubiertos por la empresa y, cuando estuviera recuperada, trabajaría directamente con la fundación benéfica que él estaba reorganizando. La noticia recorrió la mansión en cuestión de minutos. Algunos empleados se alegraron sinceramente. Otros comenzaron a murmurar. Decían que una simple empleada no merecía semejante oportunidad. Los rumores crecieron cada hora. Valeria aún no sabía nada. Seguía recuperándose en el hospital sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero Mauricio sí lo sabía. Y comprendió que, si Valeria empezaba a colaborar con la fundación, tendría acceso a archivos históricos, documentos antiguos y registros que jamás debían volver a salir a la luz. Mientras observaba desde la ventana de su despacho, apretó los puños con fuerza. Había tomado una decisión. Si quería proteger el secreto que llevaba ocultando durante más de 2 décadas, tendría que impedir que Valeria descubriera la verdad, sin importar el precio. La policía creyó que solo iba a investigar un fraude financiero. Pero cuando abrieron la última caja escondida en los archivos de la empresa, encontraron una carta amarillenta que hizo llorar al millonario delante de todos. Aquellas pocas líneas demostraban que la familia que le había salvado la vida 2 veces había sido traicionada durante más de 20 años. Y alguien estaba dispuesto a destruir esa prueba antes de que saliera a la luz. Valeria regresó al trabajo 3 semanas después de recibir el alta médica. Todavía estaba recuperándose, pero los médicos confirmaron que podía retomar sus actividades con algunas precauciones. Alejandro insistió en que la empresa cubriría todos sus tratamientos y le entregó un nuevo estuche con varios EpiPen. Cuando abrió la caja, Valeria sintió un nudo en la garganta. «Nunca más tendrás que preocuparte por no poder comprar uno», le dijo Alejandro con una sonrisa sincera. Ella intentó agradecerle, pero las palabras no salían. Por primera vez desde que se conocieron, ambos se miraron sin la distancia que antes existía entre un empresario y una empleada. Ahora los unía algo mucho más profundo, una deuda de gratitud imposible de medir con dinero. Mientras tanto, Mauricio Salazar observaba cada movimiento desde su oficina. Sabía que el tiempo se agotaba. Los archivos antiguos que Alejandro había ordenado revisar escondían demasiadas respuestas. Si alguien encontraba los documentos originales del incendio ocurrido 22 años atrás, todo el fraude construido durante décadas se derrumbaría como un castillo de naipes. Por eso comenzó a actuar. Ordenó a uno de sus hombres de confianza entrar durante la noche al edificio administrativo para destruir las últimas cajas que permanecían guardadas en el sótano. Pero desconocía que Alejandro había reforzado la seguridad después de descubrir varias irregularidades en los registros. Aquella misma noche, Valeria permaneció trabajando hasta tarde clasificando documentos para la nueva fundación médica que el empresario deseaba crear. Le gustaba aquel trabajo. Sentía que, por primera vez, podía ayudar a otras personas que atravesaban dificultades similares a las que ella había vivido. Mientras organizaba unas carpetas polvorientas, notó algo extraño. Una estantería metálica parecía estar separada unos centímetros de la pared. Movida por la curiosidad, empujó con cuidado. La estructura se deslizó lentamente. Detrás apareció un pequeño compartimento oculto. Dentro había varias cajas cubiertas de polvo. Valeria abrió la primera. Encontró contratos originales, recibos bancarios y documentos con sellos oficiales. Todos llevaban la firma de Mauricio. Sin comprender completamente su importancia, tomó otra carpeta. En ella aparecía el nombre de su padre, Manuel Torres. Su corazón comenzó a latir con fuerza.
Había cartas que demostraban que la familia Montenegro había autorizado una importante indemnización para la viuda de Manuel después del incendio. Pero el dinero jamás llegó. Los recibos mostraban transferencias desviadas hacia empresas ficticias controladas por Mauricio. Valeria sintió que las manos le temblaban. Toda su infancia de pobreza. Las noches sin comida suficiente. Los años en que su madre trabajó hasta enfermar. Todo había ocurrido porque alguien robó el dinero destinado a su familia. Cuando sacó el teléfono para llamar a Alejandro, escuchó un ruido detrás de ella. Al girarse vio a Mauricio bloqueando la única salida. Su expresión ya no ocultaba amabilidad. «Entrégame esas carpetas», dijo con una voz fría. Valeria retrocedió lentamente. «Estas pruebas pertenecen a la empresa. No sabes en lo que te estás metiendo». «Sí lo sé». Mauricio dio un paso hacia ella. «Si esos documentos salen de aquí, perderé todo». Valeria sostuvo las carpetas con fuerza. «Entonces debiste pensar en eso hace muchos años». En ese instante las luces del archivo se apagaron. El edificio quedó completamente a oscuras. Mauricio había desconectado el sistema eléctrico. Solo se escuchaban sus pasos acercándose lentamente. Valeria comenzó a correr entre las estanterías. Las cajas caían al suelo. Los documentos volaban por todas partes. Con el corazón acelerado logró llegar hasta una puerta de emergencia. Intentó abrirla. Estaba cerrada. Mauricio seguía acercándose. «No puedes escapar». Valeria recordó que, al otro lado del pasillo, existía un panel con la alarma contra incendios. Respiró profundamente. Esperó el momento exacto. Cuando Mauricio intentó sujetarla, ella logró esquivarlo y corrió con todas sus fuerzas. Golpeó el cristal protector. Accionó la alarma. Las sirenas comenzaron a sonar por todo el edificio. Las luces de emergencia se encendieron automáticamente. Los guardias de seguridad llegaron apenas unos segundos después. Mauricio intentó escapar, pero fue detenido antes de abandonar el edificio. La policía revisó inmediatamente las cajas escondidas. Cada documento confirmaba años de fraude, falsificación de firmas y desvío de millones de euros. No existía ninguna posibilidad de negar la evidencia. Mientras los agentes registraban el compartimento secreto, uno de ellos encontró un sobre antiguo cuidadosamente doblado. Llevaba escrito un nombre: Alejandro. El empresario abrió la carta con manos temblorosas. Era la letra de Manuel Torres. Había sido escrita pocos días antes del incendio. Decía: «Señor Alejandro, usted todavía es muy pequeño para leer esto. Si algún día estas palabras llegan a sus manos, solo quiero pedirle una cosa. Nunca permita que el dinero haga olvidar el valor de las personas. Las empresas pueden reconstruirse, las vidas no. Si alguna vez mi hija necesita ayuda, no lo haga por agradecimiento hacia mí. Hágalo porque ayudar a quien lo necesita siempre será la mejor inversión que un ser humano puede hacer». Alejandro terminó de leer con los ojos completamente llenos de lágrimas. No pudo contener el llanto. Comprendió que Manuel jamás había esperado una recompensa. Solo deseaba un mundo más justo para su hija. Días después, Mauricio fue condenado por fraude, falsificación documental, apropiación indebida y corrupción empresarial. Las autoridades lograron recuperar gran parte del dinero robado. Alejandro decidió que ninguna de esas cantidades regresaría a las cuentas de la empresa. Todo sería destinado a reparar el daño causado. La primera decisión fue crear la Fundación Manuel Torres, dedicada a proporcionar gratuitamente tratamientos para personas con alergias graves, becas para estudiantes de enfermería y apoyo económico a familias de trabajadores fallecidos en actos de servicio. Durante la ceremonia inaugural, cientos de empleados asistieron junto con periodistas y antiguos trabajadores. Alejandro subió al escenario y pidió a Valeria que lo acompañara. Ella caminó con timidez mientras el público la recibía con un largo aplauso. Alejandro tomó el micrófono. «Hace muchos años, un hombre valiente salvó mi vida sin esperar nada a cambio. Hace unas semanas, su hija hizo exactamente lo mismo. Durante demasiado tiempo, esta familia sufrió una injusticia que nunca debió ocurrir. Hoy no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué clase de futuro construiremos». Después entregó a Valeria una pequeña caja de madera restaurada. Dentro estaban la brújula que había pertenecido a su padre, una fotografía recuperada del incendio y la carta original cuidadosamente protegida. Valeria rompió a llorar.
Abrazó a Alejandro sin decir una sola palabra. Todo el auditorio se puso de pie. Muchos empleados también lloraban. No porque un millonario hubiera recuperado su empresa, sino porque, por fin, una deuda del corazón había sido saldada. Y mientras los aplausos llenaban el salón, Valeria comprendió que aquel día en que entregó su último EpiPen creyó que estaba salvando una sola vida. En realidad, había rescatado la memoria de su padre, había devuelto la dignidad a su familia y había demostrado que el acto más pequeño de valentía puede cambiar el destino de generaciones enteras.